class. Today I'm going to explain grammar number 3 of unit number 9 about embedded questions or indirect questions. En este video vamos a tratar de explicar uno de los temas un poco más confusos que puede tener inglés, pero que si sabemos identificar la estructura correctamente no debe de haber ningún problema. Primero nos vamos al título, a las embedded questions, también son llamadas indirect questions o preguntas indirectas. Ok, dice aquí la definición: an embedded question is a question included in another question. En palabras muy sencillas quiere decir que son dos preguntas en una. Es una pregunta encapsulada, es una pregunta que contiene otra pregunta. Esas son las embedded questions o preguntas indirectas. Una pregunta que está incluida dentro de otra, es decir, dos preguntas en una sola. Vamos a checar aquí un ejemplo normal de una pregunta WH de las que hemos visto a lo largo de los niveles de diferentes ejemplos. La pregunta normal, como nosotros la estructuramos o la expresamos, en este caso sería: How many pyramids were built? ¿Cuántas pirámides fueron construidas? Esa sería una pregunta directa, si yo se las hago a ustedes. ¿Cuántas pirámides fueron construidas? Ahora, dice que la embedded question es una pregunta indirecta o una pregunta que se incluye dentro de la otra. Checamos aquí la diferencia. Aquí tengo las dos preguntas. Si checamos la primera parte, aquí tenemos la primera pregunta. Do you know? Esta ya es una pregunta. Do you know? Que significa ¿tú sabes? Y ahora tenemos la siguiente pregunta, que es la que hacemos referencia acá al inicio. How many pyramids were built? O sea, ya son dos preguntas. ¿Tú sabes? Es una pregunta. Y la segunda sería, ¿cuántas pirámides fueron construidas? Entonces, son dos preguntas dentro de una sola. ¿Cuál es lo complicado o cuál es lo confuso aquí? Bueno, la segunda pregunta ya no llevaría ningún auxiliar y ya no iría estructurada como es normalmente la pregunta. Ahora, la segunda pregunta iría como una oración positiva, como una oración afirmativa y en el tiempo que está estipulada. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, pues no hay ningún cambio. Aquí, how many pyramids were built? And do you know how many pyramids were built? Si se fijan, no hay ningún cambio. Entonces aquí no hay problema. Pero, por ejemplo, nos vamos a la segunda pregunta. How long? How long? Si recordamos desde nivel 3, se checaron las expresiones con la palabra WH, how. Una de ellas era how long. ¿Cuánto tiempo? How long, ¿cuánto tiempo? Y este did me indica que es una oración en tiempo pasado o una pregunta en tiempo pasado. ¿Cuánto tiempo tomó construirlo? ¿Cuánto tiempo tomó construirlo? Tiempo pasado. Ok, esta es la pregunta directa. Ahora, como pregunta encapsulada o pregunta indirecta, tenemos la primera pregunta base, en este caso, otra opción que tenemos. Do you have any idea? ¿Tú tienes alguna idea? Esta ya sería la primera pregunta. Y esa no la cambiamos, esa llevaría su auxiliar y estructura normal de una pregunta. Pero la segunda ya no iría como pregunta, ya la manejaríamos o la expresaríamos como una oración afirmativa. Aquí, como estamos viendo, es tiempo pasado. El did nos indica que es una pregunta en tiempo pasado. Por lo tanto, aquí si se fijan ya no ocupó el did, sino que como es una oración afirmativa, el verbo va en pasado. How long it took to build. ¿Tú tienes idea cuánto tiempo tomó construirlo? Entonces, si se fijan aquí en la segunda pregunta, ya no tenemos el auxiliar.
ya escribimos la oración. La segunda pregunta ya va escrita como una oración afirmativa en el tiempo en el que corresponde. Nos vamos a la otra pregunta. Tercera. How tall, otra derivada del how. ¿Qué tan alta is the Great Pyramid? ¿Qué tan alta es la Gran Pirámide? Y tenemos acá otra forma de hacer una pregunta encapsulada o indirecta. Can you tell me? ¿Puedes decirme? O sea, esta ya es la primera pregunta. Y la pregunta original ya iría en su forma afirmativa. ¿Podrías decirme qué tan alta la pirámide o la Gran Pirámide es? Obviamente nosotros la interpretamos como, ¿puedes decirme qué tan alta es la Gran Pirámide? Pero si se fijan aquí la diferencia es el auxiliar. En las preguntas normales el auxiliar va al inicio. Pero en este caso nosotros ya no lo vamos a utilizar como auxiliar, sino como verbo normal. Por eso va al final, ¿sí? Entonces, ese es el punto o eso es lo que se puede complicar un poquito cuando hablamos de indirect questions, ¿sale? Primer punto, que ustedes sepan que son dos preguntas en una. Aquí nos dan diferentes opciones para comenzar la pregunta. Por ejemplo, do you know? Do you have any idea? Can you tell me? O acá tenemos otros, ¿no? Do you know? Can you tell me? O do you know? Que son las más comunes. Y la segunda parte de la pregunta va como si fuera una oración afirmativa en el tiempo que corresponde. Aquí, pues es una oración en pasado, por eso aquí sigue el verbo en pasado. Acá estamos o nos indica el tiempo pasado también, por lo tanto usamos el tiempo pasado. Y la tercera, por ejemplo, está en presente. Entonces acá la oración va en presente. Eso es lo que se tiene que respetar. Ahora, acá en la segunda parte tenemos preguntas indirectas, pero sí y no. Ya saben cuáles son las yes no questions. Preguntas que solo se contestan con un sí o con un no. Bueno, se fijan aquí, usamos el mismo inicio. Do you know? Can you tell me? Do you know? Para las preguntas yes, no, la característica que tiene es que después de la pregunta, de la primera pregunta, vamos a utilizar el if, el condicional if. Tú sabes si, puedes decirme si, tú sabes si. Y lo mismo, acá por ejemplo estoy viendo que la oración está en pasado y acá la escribo como una oración en pasado, pero afirmativa. Aquí estoy viendo are there, como pregunta are there, como respuesta tiene que ser there are, nada más cambia el orden de la expresión. Acá me está diciendo que es did, que es pasado, entonces quiere decir que el verbo, en este caso que es fall, acá va a ir en tiempo pasado como una oración normal. Y las tres, estas tienen o contienen el condicional if, porque recuerden que son preguntas sí o no. ¿Tú sabes si la esfinge fue pintada? Contestamos sí o no. Yes, I do. No, I don't. Can you tell me? ¿Puedes decirme si hay muchas cámaras? Bueno, hablando de este mismo vocabulario que viene en la misma lección, en la página anterior, es una respuesta de sí o no. Y luego dice, tú sabes si su nariz se cayó, entonces ya sí o no. Esta es la característica que tienen las yes no questions, que deben de llevar un if. Y acá, pues bueno, como les digo y les repito otra vez, son dos preguntas. La primera es, por eso es indirecta, porque como que se hace la pregunta, como que no. Entonces, ¿tú sabes? ¿Tú tienes alguna idea? ¿O puedes decirme? Y ya la segunda pregunta va
como si fuera una oración afirmativa. Espero que haya quedado claro esta parte. Sí puede llegar a ser un poco confuso. Nada más recuerden que la oración tiene que ir de acuerdo a cómo es la pregunta original o en qué tiempo lo quieren hacer para que puedan hacerlo. Por favor, no olviden darle me gusta al video, exponer si tienen algún comentario, más bien alguna duda, alguna pregunta, o si queda entendido, igual también dejar su comentario como les pedí en clase a cada grupo, ¿sale? Espero que estén muy bien, estamos atentos y cualquier duda estoy a la orden. Bye bye.